Amado hermano, amada hermana, que Dios te bendiga, que seas lleno de gracia y del Espíritu Santo. Tengo una palabra de parte de Dios para ti. El día de hoy estuve en presencia del Señor y Él me habló algo maravilloso. Estando yo desesperada porque el día 1 de enero el Señor me dio algo para hablarle a la iglesia, para hablarle a algunos hermanos. Pero yo no grabé el video y no hablé de lo que el Señor me había hablado para su pueblo y para algunas personas y hermanos en las congregaciones. Entonces, el día de hoy yo me puse a orar porque cuando me fui a dormir, me dormí muy cansada. Me pasó un percance, si se puede decir así, algo extraño, que me quedé sin oxígeno, me sucedió algo extraño. Entonces no podía respirar y lo único que pude hacer, porque ya llevaba mucho tiempo sin respirar, lo único que pude hacer fue ponerme a orar en lenguas. Y me puse a orar y oraba y se me quitaba, oraba, se me quitaba. Y seguía orando en lenguas y se me quitaba, pero me iba a dormir y no podía respirar. Era algo, no sé, extraño, no podía respirar. Sucedió algo. Todo ese día, el día 1 de enero, sucedió algo. Total que yo nunca pude grabar el video. Y entonces sucedieron muchas cosas extrañas y unas violentas extrañas. Cosas que si después, primero mi Señor Jesucristo las puede explicar, pero fueron hasta dolorosas. Surgieron cosas duras, difíciles, fue extraño. Entonces no pude grabar el video de lo que el Señor me había hablado. Entonces yo, sintiéndome hoy en la mañana afligida, me puse a orar y dije: Señor, tenía que haber grabado este video y tenía que haber hecho esto y esto, y no lo hice. Tenía que haber hecho aquello. Además, ¿cómo es que es el primer día de este año y yo estoy así, sin poder dar la palabra que tú me diste que yo diera? Porque yo tengo que hacer cosas para ti, Señor. Entonces yo, estando desesperada, me sentía tan mal que me puse hoy a orar. Y dije: no voy a salir de mi cuarto hasta que ore lo suficiente, hasta que esté en presencia del Señor bastante tiempo. Aquí me voy a quedar y no voy a salir hasta que ore, hasta que descanse orando en la presencia de Dios, pidiéndole perdón por no haber hecho bien eso que el Señor me envió a hacer en este día, que yo sentía que el Señor me había enviado a hacer, pero no pude hacerlo por tantas cosas que surgieron. Surgieron cosas muy tremendas. Ese día 1 de enero no pude hacer tampoco algo que tenía que hacer por algunas personas. No pude hacer nada. Todo fue extraño. Entonces, wow, aleluya. Pero el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces yo me sentí afligida hoy. Y hoy en la mañana lo único que pude hacer es ponerme a orar sin palabras humanas. Aleluya. Me puse a hablar con el Señor sin palabras humanas. Le pedí perdón por aquello que no había hecho y me arrepentí delante del Señor y me empecé a sentir mal, pero dije: yo sé que en su presencia yo tengo descanso y el Señor algo hará por mí. Yo tenía fe en el Señor en eso. Y cuando ya llevaba como 2 horas orando de rodillas, sin palabras humanas, porque estaba orando en lenguas, entonces ya no estaba orando con palabras humanas, sino con palabras angelicales.
estaba orando, cuando ya llevaba como 2 horas, entonces ahí el Espíritu me empezó a hablar. Entonces el Señor me empezó a hablar y entendí. Y Jesús se incorporó. Entendí esa palabra y entendí lo de incorporarse. Y luego el Espíritu me recordaba lo de incorporarse. Y entonces empecé a buscar unos versículos en las Escrituras y encontré 2 maravillosos. Pero ya antes de encontrar los versículos, maravilloso Jesús, al encontrar antes de encontrar los versículos, yo escuchaba de incorporarse. Y el Señor me daba un ánimo de incorporarme. Entonces el Espíritu me decía, y Jesús se incorporó. Y luego me decía, incorpórate. Santo, maravilloso Jesús. Entonces yo busco un versículo y encuentro el primero. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Encuentro el primer versículo y luego digo, no, pero yo escuchaba que el Espíritu me dijo, y Jesús se incorporó. Me falta otro versículo. Y entendí el primero en el Espíritu. Y el Espíritu me dio una interpretación nueva, hermosa, maravillosa. No quiere decir que la palabra tenga nuevas interpretaciones, es una misma interpretación, pero el Señor nos da un nuevo entendimiento excelso, extenso de una misma palabra, porque una palabra del Señor es muchísimo como una palabra que dicen en un rezo, algo así. Yo lo escuchaba en los rezos, que decía, oh Señor, una palabra tuya bastará para sanar mi alma, algo así. Entonces, así es la palabra del Señor. Una palabra del Señor basta para sanarnos, sanar el alma y todo. Santo, maravilloso Jesús. Una palabra, aleluya, sé sano, o eres sano, o en el nombre de Jesús, o Cristo te ama. Oh, santo, maravilloso Jesús. Pero esa palabra, aleluya, de maravilloso Jesús, esa palabra que el Señor me dio fue tan hermosa que yo se la quiero explicar a ustedes, para que todo aquel que se sienta afligido, que se sienta incluso muerto espiritualmente, que se sienta que le haya fallado a Dios, aquella persona que se sienta en pecado, aquella persona que entiende que está mal delante de Dios, o que muchos le quieren hacer sentir mal, pero la persona no está mal, simplemente está pasando una prueba, o está pasando ataques espirituales, o está pasando ataques de parte de las personas pero que vienen de parte de las tinieblas. Y el Señor disipará de ti todo ataque de las tinieblas. El Señor solo te dice que te incorpores. Santo, maravilloso Jesús. Y Él te dará vida. Entonces, amados hermanos, yo quiero profetizarte y quiero hablarte al respecto de esa palabra y quiero explicártela. Aleluya, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para que tú, aleluya, sientas sanada y liberada tu alma y tu espíritu. Sientes tú que no has hecho todo correcto para Dios, sientes que has fallado, sientes que fallaste, sientes que te falta mucho. Mire lo que el Señor me dijo a mí. A veces nosotros pensamos que la hemos regado del todo, pero a veces hay cosas que el Señor permite y luego nos dice que nos incorporemos. Santo, maravilloso Jesús. Yo te voy a leer una cita bíblica tan importante que fue la primera palabra que vi y entendí y que el Espíritu me empezó a interpretar de una manera maravillosa. Y esto fue algo que el Señor me dio sin palabras humanas. Es con palabras angelicales. Yo estaba hablando en el Espíritu, que se llaman así esas lenguas. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Te leeré unos versículos bíblicos. Y esto fue tan maravilloso que el amor del Señor estuvo conmigo. Es como si el Señor me dijera, si yo no te tengo amor,
Y si hablo contigo y tú te comunicas conmigo en las lenguas que yo te he dado, que no son humanas, Santo, maravilloso Jesús, pero si yo no te demuestro mi compasión y mi amor, tú no le vas a saber mostrar a otros mi amor y mi compasión. Te voy a tener compasión para que tú le tengas compasión a otros. Eso entendí del Señor. Aleluya, Santo. Porque a veces nosotros juzgamos mucho a los demás cuando están pasando pruebas. Pero nosotros mismos también pasamos pruebas. Y muchos somos muy buenos para apuntar los problemas de otros, pero no apuntamos a nuestros propios problemas. Entonces, como el Señor me ha estado hablando anteriormente, tan hermoso, que Jesús tiene compasión de nosotros. Él tiene amor de nosotros, por nosotros. Y nosotros debemos tener amor por el prójimo, amor de Dios, y debemos tener pasión por Cristo. Así como Él nos perdona a nosotros tantas cosas, amado hermano, amado amigo, quiero que sepas que el Señor te tiene compasión a pesar de todo lo malo que tú hayas hecho. El Señor está dispuesto a perdonarte, a darte de su amor y de su compasión. Tú solo tienes que creer su palabra y recibir su amor. Te voy a leer un versículo aquí dice, en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, Santo maravilloso Jesús, el Señor me estaba hablando misterios. Y este misterio que yo le voy a hablar, usted no se lo sabía, ni yo me lo sabía. Yo nunca había escuchado a ningún predicador hablar esto. Este es un misterio que el Señor nos da cuando hablamos en lenguas que no son humanas. Santo maravilloso Jesús. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y quiero decirle que el Señor me mostró un misterio de la mal llamada ciencia y de la ciencia del hombre fuerte. El Señor justo me mostraba eso, y yo no había leído este versículo. Entonces aquí me está siendo revelado por la palabra. Aquí está el tema de la ciencia. El Espíritu me mostró una imagen de la ciencia. Me mostró una imagen del embarazo de la ciencia. Cómo el hombre quiere hacer parir a la ciencia. Aquí está, el hombre fuerte quiere tener hijos con la ciencia. Santo, qué tremendo. Justo el Espíritu me hablaba de eso, pero yo no había visto este versículo. Yo solo le iba a leer los que el Espíritu me habló, pero este es para explicarle lo que sucedió en la oración y por qué yo le voy a decir a usted que el Señor nos habla misterios en don de lenguas, pero Él nos muestra su amor, así como yo estaba hablando con Él me mostró su amor. Entonces yo quiero mostrarte a ti su amor. Aleluya, aleluya. Ese amor que dice la Escritura, algo así indubitable, no sé cómo pronunciarlo. Aleluya. Amado hermano, el amor de Dios no tiene dudas. Dios es maravilloso, grande y verdadero. Entonces yo te voy a leer un versículo muy impactante, una palabra muy impactante, donde el Señor me reveló algo así. Voy a leerle la palabra que el Señor me hablaba. Aleluya, bendito Dios, maravilloso Jesús. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aleluya. El Señor es bueno para siempre su misericordia. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban, a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció
La compasión de Jesús. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó. Esta es la palabra que el Espíritu me hablaba. Aquí dice: entonces se reincorporó. Santo, maravilloso Jesús. ¿Quién? El muerto se reincorporó. El que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visto a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es así como a veces nosotros estamos como esa mujer viuda, con un problema o un caso que creemos que ya no lo podemos resucitar. Pues yo en el nombre de Jesucristo te digo: levántate, incorpórate, levántate. El Señor tiene compasión de ti. Dice aquí que el Señor tuvo compasión. Aleluya, el Señor es bueno. Dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Tienes un problema, un caso, hiciste algo malo con tu hijo espiritual, hablando del ministerio, pero también te equivocaste en tu vida normalmente, en tu vida con tus hijos, tu familia, tu pareja, tu esposo. Cometiste equivocaciones, errores, pecados. El Señor te perdona, pero solo tienes que incorporarte y creer que Él te perdona, creer que Él te levanta y que Él tiene de ti compasión. Santo, maravilloso Jesús. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y yo entendía en el Espíritu que aquella persona, muchas veces nosotros decimos: pero ¿cómo si no tengo recursos económicos? Porque mi problema es económico. Mi problema es que perdí a un familiar, o mi problema es que perdí esto, perdí lo otro y ya no tiene remedio, perdí mi casa, ya no puedo recuperar esto, no puedo recuperar a un familiar que ya murió, no lo puedo hacer. Así te dirás tú y te preguntarás: o no puedo recuperar esto o lo otro. Entonces, hay muchos, el Espíritu me hablaba de aquellos hijos e hijas que han tenido un papá, pero su papá no está con ellos, su padre no está con ellos. Dice aquí que el hijo de aquella viuda no tenía a su padre. Era esa viuda, no tenía a su padre y era su hijo único. Muchos dicen: pero yo no tengo a mi padre ya no vive para que me ayude, porque estás viendo que a otros hijos o a otras personas los ayudan sus papás. Muchos dicen: pues yo no tengo ni siquiera hermanos que me apoyen, ni hermanos de familia, ni hermanos en la iglesia, porque incluso yo no soy cristiano. O muchos están asistiendo a una iglesia y con eso creen que ya están asistiendo a un templo. Pero ese no es un templo, sino que el templo somos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Pero la iglesia donde se asiste, donde hay otros hermanos. Hay gente que está asistiendo a iglesias, a los llamados templos, pero no están recibiendo la atención de parte de esas personas, de esas congregaciones, porque ahí no siquiera todavía han conocido el amor de Dios. Entonces, hay personas que se sienten perdidas, hermanos, hermanas, personas que aún no están convertidos, pero están por convertirse al Señor. Y esos hermanos y esas hermanas se sienten sin apoyo. Puedes estar pasando problemas literalmente, pero también problemas espirituales. Y puedes tener una madre, pero como este muchacho que ya había muerto, su madre ya no le podía arreglar el problema porque él ya había muerto. Entonces, muchas veces, ni tu padre ni tu madre, aunque tu madre viva, no va a poder arreglarte el problema. Muchos tienen una madre que vive o un padre que vive aún en la carne. Y las personas están deseando
que ellos los levanten, que ellos le ayuden y que ellos les den amor. Pero a veces los padres o las madres ya no alcanzan no tienen la compasión o el amor, o no tienen los recursos para ayudar, porque a veces lo que un hijo necesita son recursos. Y a veces lo que solo necesitan es una palabra, amor, compasión, como Jesús le tuvo a esta mujer. Entonces, a esta viuda. Ahora, ¿qué sucede? Para este muchacho el padre ya no estaba, porque su madre era viuda. Pero aunque su madre viviera, no pudo hacer nada para evitar la muerte de su hijo. Ella no pudo hacer nada. Y dice aquí que muchos acompañaban a la viuda. Entonces la viuda sí tenía apoyo. Y quien la amara, muchos la acompañaban. Entonces, pero había muerto el muchacho. Ya no lo pudieron resucitar con fuerzas humanas, ni con amor humano, ni con acompañamiento humano. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una segunda madre. ¿Y quién es esa madre que sí te puede dar la vida eterna? Oh, el Espíritu me hablaba. ¿Quién es la madre que te puede dar la vida eterna? Que puede estar contigo toda tu vida para resucitarte si estás muerto, para darte los recursos si ya no los tienes, para mover cielo y tierra y darte todo lo que tú necesitas para llevar a cabo alguna obra o un propósito de Dios en esta tierra. Necesitamos una madre que no sea natural. ¿Y cuál es esa madre? El Espíritu me hablaba que esa madre es la presencia de Dios. Sí, la presencia de Dios. Esa es esa presencia de Dios. Es donde nosotros nos regocijamos. En la presencia de Dios es esa madre que nos acoge. Es ese vientre con ternura que ahí nos hace crecer, ahí nos alimenta. En la presencia de Dios es donde encontramos esa madre que puede hacer por nosotros todo lo que una madre humana no puede hacer. Porque ¿quién estaba ahí? Jesús. Y Jesús, Él es Dios. Y Él estuvo ahí presente para poner la mano sobre aquel féretro y hacer que aquel muerto resucitara. ¿Quién estaba allí? Jesús. Jesús dice que donde quiera que estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él, entre aquellas personas. Y también la presencia de Dios se está y acompaña a uno. Cuando uno va, se pone en oración delante de Dios, en la presencia del Dios Altísimo, en su altar. Él habita en la santidad, Él habita en el secreto. Tú vas ahí a hablar con Él y esa presencia te llena, te consuela, te habla por medio del Espíritu Santo. Aleluya, esos ríos de agua viva, esa voz de Dios viene a ti y ahí eres resucitado, ahí recibes la compasión, ahí recibes todas las palabras de aliento, recibes todas las palabras de consuelo y esa presencia te acompaña de día y de noche por donde quiera que tú vas. Entonces yo decía, oh Señor, tú eres mi fecha, mi hora, mi día, tú eres mi principio y mi final. Yo estaba desesperada porque el día primero tenía que haber hablado algo que tú me hablaste y no lo hablé. Y yo entendí que ese día era importante. Y era el primer día de la semana que fue siendo día domingo, como cuando se entiende que Jesús resucitó y Magdalena fue a la tumba del Señor y el Señor ya había resucitado. Entonces yo me sentía mal porque dije, Señor, no hice ese trabajo el primer día de la semana. Yo no estuve ahí ese domingo para dar esa palabra que tú me diste para hablar. Me siento mal, perdóname, Señor. No hice tu trabajo, estaba desesperada y me sentía mal. Y el Señor me contestó con esta palabra tan hermosa. Oh, santo Dios, entonces cuando estaba orando recordé
lo que nos dijo el pastor Juan Carlos Carrigan en el mensaje de fin de año y principio de año, que él habló que este 2023 será el año de los segundos. ¿Qué es los segundos? Estaba hablando de que Saúl fue ungido primero, mas sin embargo Saúl falló. Sí, falló como rey. Entonces el Señor puso a David y David fue el segundo. Entonces yo dije, Señor, no hice, ya entendí, y me empecé a reír. No pude hacer delante de ti, fui infiel, me sentía infiel, porque no pude dar ese mensaje el día primero, por lo menos, no como una suerte, hermano, sino como un trabajo de ese día. Ayer era el día lunes, y sí, porque nosotros damos gracias a Dios por el año que pasa, el año que viene. Mucha gente cree que adoramos el año nuevo, y no. Mucha gente empieza el año haciendo fiesta, ¿sí? Y yo debía haber empezado como cada día, hablando la palabra que el Señor me da cada día. Y yo dije, oh Señor, tú eres mi cada día, aleluya. Y dije, aleluya, Señor, es el segundo día de este primer año, aleluya, de este mes. Pero soy de los segundos, aleluya, santo, qué gozo me dio. Aleluya. Entonces, la presencia de Dios es más que una madre terrenal, más que un padre terrenal. Aleluya. Yo te digo en el nombre de Jesucristo, incorpórate. Incorpórate. Y el Señor estará contigo, irá contigo. Él tiene compasión de ti. Fallaste, has pedido perdón, pero has fallado de nuevo, has caído de nuevo. Levántate, pídele perdón al Señor y vivirás. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y quiero leerte el otro versículo. Aleluya, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amado hermano, ahora quiero leerte algo hermoso que también el Señor me habló. El siguiente versículo, que era el de en la primera vez que el Señor me habló y Jesús se incorporó. Santo, maravilloso Jesús. Y así mismo el Señor me decía, sí, incorpórate tú. Eso entendía en el Espíritu. Y quiero hablarle de algo maravilloso. ¿Te sientes condenado? Todos te han condenado, te han estado criticando que tú no has hecho tu trabajo delante de Dios como debiste haberlo hecho. Y te han estado condenando, han venido todos a aventarte piedras para matar tu ministerio, para matar el propósito de Dios en ti. Pues cuando la compasión y el perdón de nuestro Señor Jesucristo llega a nosotros, el Señor se incorpora para perdonarnos. Él es tan humilde, el Señor, que Él escribe en el suelo nuestro futuro. Si nosotros estamos en el suelo y ahí nos iban a apedrear, ahí el Señor escribe, desde el suelo escribe y nos levanta, porque es su dedo el que nos levanta del piso, del suelo cuando estamos apedreados, incluso antes que nos apedreen para matarnos. Podemos sufrir persecución, pero el Señor viene y nos levanta. Quiero leerte el versículo primero que el Espíritu Santo me dio a entender cuando yo estaba hablando con Él, no en lenguas humanas, aleluya santo, no con palabras humanas, ni con palabras de humana sabiduría, sino con palabras celestiales, aleluya. Mire, cuando estaban apedreando a la mujer que encontraron en adulterio para condenarla, si tú sientes que la iglesia, la gente, tu familia te está condenando, el Señor no te condena. Mire lo que el Señor le dijo a la mujer adúltera que querían apedrear. Le dijo, dice aquí, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, porque dice que todos querían tirar la piedra sobre ella, pero Jesús le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
incorporándose, o sea, aquí dice e inclinándose. En los otros yo leí más versículos, aquí sí es inclinándose, sí, él se inclinó, mire, se inclinó. Jesús se humilló hasta el piso a escribir para levantar a una mujer que tenían ya en el piso para apedrearla y matarla. ¿Qué hizo el Señor? Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían, dice aquí, aleluya, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Quién quedó solo? Jesús y la mujer que estaba en medio. Así tú muchas veces necesitas quedarte solo en la presencia de Dios para que el Señor mismo, aleluya, te levante de donde estás. Aleluya, aquí dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, aquí dice enderezándose. En la mayoría de los versículos bíblicos de otras traducciones dice incorporándose. Dice incorporándose. Aleluya, maravilloso. Dice se incorporó. Dice y se incorporó. En la mayoría de otras traducciones bíblicas dice y se incorporó Jesús. Santo, maravilloso, justo como el Espíritu me dijo. Justo como el Espíritu me dijo. Aleluya, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora dice aquí, aleluya, dice, enderezándose Jesús, en las otras traducciones dice, y se incorporó Jesús. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Aleluya. Maravilloso Jesús. Así que, amado hermano, aleluya. A veces nosotros pecamos en no hacer la palabra de Dios a tiempo. Es por eso que también nos sentimos nosotros mismos condenados. Y también una lista de personas más nos vienen condenando porque nos equivocamos, porque dejamos de hacer la voluntad de Dios como deberíamos de haberla hecho. Y pusieron a esta mujer en medio de Jesús. Y estoy impactada porque hay otro versículo donde dice que también Jesús se enderezó. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús inclinado, este es otro versículo, es el 6, antes del que habíamos leído, para poder acusarle. Pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella. Aleluya, santo, maravilloso Jesús. Y aquí también dice, y se enderezó, dice, en la otra versión, las otras versiones dice se incorporó, y aquí en el 10 dice enderezándose Jesús. Aleluya. Entonces dice aquí, aleluya, es en el versículo 6. En el versículo 7 donde dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó. En la otra traducción dice, se incorporó. Santo, maravilloso Jesús. Todo esto me hablaba el Señor. Ahora la pusieron en medio del Señor. Y el Señor no la condenó. Así que, amados hermanos, en la presencia de Dios tenemos la vida. Así que, amado hermano, incorpórate. El Señor te perdona, el Señor no te condena y te dice, vete y no peques más. Una vez más el Señor te da otra oportunidad. Yo sentí que el Señor me dijo, ni yo te condeno, no te condeno, vete y no peques más.
Da el mensaje cuando yo te hablo, Santo maravilloso Jesús. Así que oramos en esta hora. Yo oro por ustedes y oro por mí misma también, para que el Señor nos fortalezca y para que estemos atentos a hablar todo aquello que el Señor nos habla. El Señor me dio otro mensaje y me mostró más cosas. Y estos días me ha enseñado varias cosas. Y yo quiero hacer un video y explicarles lo que está sucediendo con muchos hermanos. Aquel mensaje que nos di ese día primero. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Aleluya, Santo, maravilloso Jesús. Oro por ti. Padre, gracias Padre por tu bendito amor, por tu palabra. Gracias Jesús por tu compasión. Gracias Padre porque tú nos das vida y tú traes a nosotros tu presencia. Que sea como una madre que nos puede dar la vida eterna, porque Padre Santo, nuestra madre es físicamente, nuestra madre es nuestra herencia de sangre, no nos puede dar la vida eterna, pero sí tu presencia, Padre, tu Santo Espíritu. Gracias Señor, por medio de tu Espíritu, tu presencia viene a nosotros. Gracias Señor, tú eres bueno. Pongo en tus manos a todos aquellos que están escuchando esta palabra que viene de ti, con tu compasión. Te pido, Padre, Padre Santo, que abran los corazones, que abran ellos sus corazones, que abras sus oídos para que ellos puedan abrir sus oídos y entre esta palabra de acuerdo a tu propósito. Te alabo y te adoro. Gracias Jesús por tu compasión. En el nombre de Jesucristo, hermano amado, hermana amada, amiga. Incorpórate, el Señor te incorpora. Tú solo tienes que venir a Él, tú solo tienes que recibir esta palabra, como aquella mujer iba pasando, ella no imaginó que el Señor iba a pasar por ahí y iba a resucitar a su hijo. El Señor viéndola tuvo compasión de ella. El Señor ve todo lo que te está sucediendo, el Señor ve todo lo que está pasando. Tú solo tienes que recibir su amor y su compasión y creer en Él. Santo, maravilloso Jesús, tanto que podemos hablar al respecto, amado hermano, amado amigo, amada amiga, pero yo sé que tú me entiendes. El Señor no te condena, el Señor te perdona y te dice, vete y no peques más. El Señor es bueno y para siempre es misericordia. Y luego, después de arrepentirte, busca la liberación. Santo, maravilloso Jesús. Dice ahí el Señor que de María, se cree que esta mujer era María Magdalena. Dice la Escritura que de María Magdalena salieron 7 demonios. El Señor me estuvo mostrando cómo hay personas cristianas, pastoras que llevan ministerios grandísimos, conocidos por YouTube, necesitan liberación y tienen miles de suscriptores. Tienen miles de suscriptores, cantan, alaban, adoran, son pastoras, pastores y necesitan liberación. Y el Señor no lo dice para acusarlos, sino para hacerlos libres, no para condenarlos, sino para liberarlos, para liberarnos. Santo, el Señor es bueno, de toda condenación que los hombres ponen sobre nosotros, o a veces de propias condenaciones que nosotros tenemos porque nos sentimos culpables. Pero el Señor se incorpora. Él se humilló hasta lo sumo en aquella cruz para levantarnos, para perdonarnos. Él se humilló en aquella cruz y está incorporado para siempre en el trono celestial. Desde allá Él no nos condena. Aleluya, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Cristo viene, comparte esta palabra de aliento para que otros sean consolados con la palabra que el Espíritu Santo le da a su iglesia. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Shalom.